La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, el ingeniero de sonido Luis Daza desde el Control Master. Como los análisis internacionales, los temas a nivel global, pues hacen parte de la agenda integral de Panorama Económico cada semana, pues hoy vamos a hacer un análisis del hombre más rico que está siendo investigado por posible lavado de dinero. Y eso realmente es lo que lleva a ese capitalismo salvaje, o sea, cómo los grandes poseedores de riqueza, los que quieren acumular dinero de manera ilimitada y pues tratar de tomar las primeras posiciones en el mundo, pues llegan en un momento dado a realizar transacciones que parecen enmascarar el origen de los fondos y la identidad de cómo manejan estos fondos. Y ese es el caso precisamente de Arnold, quienes pues obviamente han investigado, pues por lo menos todavía no se puede asegurar porque todo es el debido proceso, cómo la investigación avanza para implicarlo en posibles transacciones relacionadas con propiedades en el exclusivo centro de Skid, de acuerdo con el periódico Le Monde. Entonces, este millonario francés, que básicamente, pues obviamente ha ostentado el primer lugar, tiene dificultades ahora. Esperamos, como todo, ¿no?, que en el libre proceso, en la libertad y en el debido proceso, logre demostrar que evidentemente no tiene responsabilidades sobre estas transacciones económicas por las cuales lo están incriminando. Esa es la realidad del sistema mundial. O sea, a veces las fortunas pues no tienen procedencias legítimas, transparentes, y uno puede estar pues figurando en los primeros lugares en el ranking, pero después de estas investigaciones, millonario francés debe demostrar su inocencia, que los recursos provenientes de toda esa fortuna que en este momento posee, pues no obedecen también a transacciones ilícitas que pues obviamente esos fondos que han manejado y que los investigadores han detectado en la fiscalía. Entonces, para eso están, digamos, las distintas instancias, la fiscalía de cada país, los jueces en cada país, que investigan a estos empresarios que en países altamente desarrollados no tienen ningún privilegio. O sea, bueno, la ley es única, no es la ley para arriba y para abajo. Los de arriba no la cumplen y los de abajo tienen que cumplirla. Entonces, este es un mensaje de Corea francesa, y sus instituciones pueden investigar a un gran magnate sin una dificultad, cosa que a veces en estos países en desarrollo es muy difícil, que Odebrecht, que los grupos financieros que tienen nexos con el grupo Odebrecht, no encuentran acá en Colombia, la fiscalía no encuentra en las investigaciones que realiza, no encuentran los sustentos necesarios para poder condenar. Pero en cambio los Estados Unidos y la justicia norteamericana opera mucho más rápido que la justicia colombiana. Esa es como la primera evaluación, Alejandro, de cómo estos, dijéramos, los millonarios del mundo, también pueden ser investigados por la justicia nacional o internacional, de dónde provienen sus recursos, cómo han acumulado esa riqueza, y tienen que rendir cuentas tanto a nivel de impuestos como a nivel legal de dónde provienen esos recursos. Alejandro, ¿cómo le parece esta investigación que está adelantando la justicia francesa? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente, hablando, el hombre que habla, mi estimado colega, es Bernard Arnault y familia, que son los dueños de Louis Vuitton, Moet Hennessy, que son de las marcas es un conglomerado de las marcas más importantes del mundo. Recordemos que al día de hoy, según la lista Forbes en real time, está con una fortuna de los 187.200 millones de dólares. En este momento, al día de hoy, es el segundo hombre más rico del mundo. Recordemos, es de nacionalidad francesa. Pues hablando de estas investigaciones, toca mirar si es una presión de un grupo económico que le está haciendo competencia, o realmente ha faltado a la ley y ha faltado de pronto a la verdad en el tema de registro de sus dineros o manejo
de sus empresas con respecto a lo legal o a lo fiscal. Miramos, por ejemplo, que en este momento el primer hombre más rico del mundo es Elon Musk. Recordemos que es dueño de Tesla, que es la compañía de automóviles eléctricos, SpaceX y otras compañías de tecnología. Él aparece hoy con 252 mil millones de dólares representados obviamente en activos. Recordemos que estas fortunas en su gran parte y en su gran mayoría, si no es casi en su totalidad, están representadas es en el valor de sus acciones que están representadas en el mercado a través de las bolsas de valores en el mundo. Miramos al tercero, que es Jeff Bezos, recordemos que es dueño de Amazon, cierra con 150.400 millones de dólares al día de hoy, viernes. Larry Ellison, dueño de Oracle Systems, una compañía que maneja software en los Estados Unidos, cierra con 136 mil millones, como cuarto hombre más rico del mundo. Sigue Warren Buffett, que es dueño del fondo Berkshire Hathaway, y aparece con 117 mil. Después le siguen Larry Page, que es uno de los dueños de Google, con 110 mil. Bill Gates, del cual mi estimado colega es fanático, mi estimado colega Luis Alberto, 108 mil millones. Mark Zuckerberg, 106 mil. Sergey Brin, 106 mil. Y Steve Ballmer, que es otro de los que fue cabezas de Microsoft, esto como CEO, que duró muchísimos años, cierra con 97 mil millones de dólares. Pero mirando datos a nivel internacional, hoy precisamente al cierre del mercado, miramos las bolsas más importantes, miramos los indicadores como el Dow Jones, que lo estamos viendo, el cierre de hoy, que lo estamos viendo, el Dow Jones, recordemos que es la bolsa de valores de los Estados Unidos, en el New York Stock Exchange, hoy cierra de las 30 industriales Dow Jones en los 33.507 puntos y cierra levemente con una caída del 0,47%. Standard & Poor's con 4.289 puntos, cierra también negativo menos el 0,23%. El Nasdaq 100 cierra levemente positivo 0,07 y cierran los 14.870. En bolsas extranjeras fuera de Estados Unidos, en bolsas internacionales, vemos al Nikkei de Japón en el indicador de la bolsa de Tokio cerrando en los 31.843 puntos, cerrando negativo menos el 0,51%. Y el DAX alemán en la bolsa de Frankfurt cierra positivo 0,28% en los 15.483 puntos. Y pues ahora vamos a hacer un análisis de los países con mejor calidad de vida en el mundo. Realmente esto es bien interesante porque además de que sabemos cuáles son los millonarios más interesantes del mundo, como dice el profesor Stiglitz, el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. O sea, es tal la concentración de la riqueza en el mundo que realmente el 99% de la población no tiene acceso a los recursos que ese 1% de la población maneja. O sea, todo lo que son los inversionistas en tecnológicas, el sistema financiero, todo lo que tienen los laboratorios, las farmacéuticas, han concentrado ese 1% de la riqueza del mundo. Pero ahora vamos a ver los países del mundo que se destacan por ofrecer la mejor calidad de vida. Y básicamente este ranking lo encabeza Suecia, porque tiene un sistema de salud y un sistema de educación público que le da esa característica, que le llega al 99% de la población. O sea, cuando la educación pública es de primer nivel, de calidad, le llega a toda la población, no tiene ese sesgo que tienen los países que tienen unos porcentajes altísimos, que obviamente la educación privada también es muy buena, pero si la educación privada es tan costosa, por ejemplo, un semestre de medicina vale 25 millones mensuales, pues naturalmente el 99% de la población no va a tener acceso a estudiar medicina en un programa de estos costos. Pero si por el contrario un país diseña un sistema público como Suecia de educación de primer nivel, altamente competitiva, le da una excelente calidad de vida a sus habitantes. Y pues el estudio ha destacado que Suecia es un país políticamente estable, con un sistema de salud muy bien desarrollado, un óptimo sistema de educación, y pues básicamente esos son los ítems que pues recibe la calificación 100 sobre 100. Y esta investigación estableció la estabilidad familiar, o sea, eso se refleja en la estabilidad familiar. Cuando una familia tiene acceso a la educación, tiene acceso a la salud, eso le da estabilidad, pero cuando la familia no tiene ni lo uno ni lo otro,
eso le genera angustia existencial, pues subdesarrollo, todo lo que es la marginalidad que implica que un Estado no es capaz de suministrar estos servicios. Entonces, países que tienen este ranking y están calificados de esa manera, pues desde luego está Suecia y pues hay otros países que más adelante estaremos comentando, que están en este ranking, que ocupan los primeros lugares en el mundo y que tienen esos dos elementos, educación y salud para toda la población y de primer nivel. Esa es la característica que evaluaron estos estudios de 87 países en el mundo que están ubicados con la mejor calidad de vida. ¿Cómo le parece, profesor Alejandro? Sí, es muy importante eso y precisamente dentro de estos países, como nombraba mi estimado colega Luis Alberto, por ejemplo, en los temas que tiene que ver con bienestar, recordemos que hay otro que es muy importante, que es Canadá. Creo que está dentro del segundo o tercer lugar, y ahí también mucho vienen el tema de los nórdicos, ¿no? Que son los países que precisamente tienen dentro de los mejores sistemas sociales, donde tienen mejores coberturas hacia la población, y precisamente por eso hacen parte de este listado. Pero curiosamente también hay países como Noruega, por ejemplo, que tiene una inflación, que venía con una inflación precisamente, que venían controlándose. Estos países lo que están haciendo precisamente es controlar muy bien todo el tema de recursos como Noruega. Recordemos que Noruega es un gran productor de energía, pero dentro de su país, por ejemplo, usan mucho energía limpias, más sin embargo es un gran exportador de petróleo y gas, esto a la zona euro y otros países. Recordemos que Noruega, por ejemplo, tiene un fondo de $1.400.000.000.000 y esto que siendo una población alrededor de los 7 millones de personas, pues es un país con muy buen desarrollo, con muy buena administración financiera y precisamente con un manejo dentro de los buenos indicadores. Pero hay una cosa que también es muy importante. Mirábamos dentro de los indicadores de la Bolsa de Estados Unidos, que es tan importante. Recordemos que la Bolsa de los Estados Unidos es la más importante del mundo por bursatilidad y porque pues muchas de las empresas más importantes del planeta van a cotizar. Miramos dentro de los movimientos más importantes del mercado en la Bolsa de Valores de Nueva York. Miramos a Tesla, que ya la nombrábamos, que era el hombre más rico del mundo, cierra positivo el 1.56%. Amazon cierra también positivo 0.90 al alza, cierran los $27.12. Apple $171, esta sube 0.30%. Acciones como Nvidia, que está también siendo una de las más apetecidas del mercado, trabaja también con tecnología, $434.99 su acción, cierra levemente positivo 0.95%. Microsoft $315 con 0.67 de valorización positiva, y con esto cerramos dentro de la bolsa de Estados Unidos. Pero si miramos las criptos, profesor Luis Alberto, no sé usted cómo va con esas inversiones. Miramos que el Bitcoin hoy cierra en los $26.898 por cada Bitcoin. Y recordemos que su capitalización de mercado al cierre de este viernes es de los $525.090 millones. Es la primera en el mercado. Y Ethereum, miramos que su precio actual al cierre de hoy son los $1.665 y su capitalización de mercado son los $200.220 millones. Sí, Chile está pasando un momento nada fácil, ¿no? Porque el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa están desaparecidos, tienen problemas por haber entregado información secreta y eso lo consideran como traición a la patria. No les queda fácil en China que estos dos ministros, tanto el de Defensa como el canciller, pues puedan aparecer y que no sean juzgados por un gobierno que es radical. Frente a la traición a la patria no le queda sino la destitución y a veces la pena de muerte, ¿no? Entonces, realmente China no está pasando un buen momento político. Sin embargo, el presidente Xi Jinping ha planteado que pues tiene unos grandes retos China para reactivar la economía y flexibilizar su política monetaria. O sea, ellos están en todo lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros acá en el mundo. O sea, bajar a tasas de interés, hacer una expansión monetaria para reactivar la economía, y pues ese es un propósito de los 10 años que lleva este señor en la dirección del Estado chino, porque inició su periodo en el 2013, recordemos, estamos en el 2023, ha sido elegido para un nuevo periodo, y los grandes retos son esos: cómo reactivar la economía china,
cómo generar nuevos empleos y cómo, pues desde luego, tener una potencia, un imperio que tiene que competir con Estados Unidos. Entonces, esos son los elementos importantes. Esa fuga de información hacia Estados Unidos y esas investigaciones que están adelantando le puede costar pues muy caro a estos dos ministros chinos que van a ser investigados y seguramente sancionados de acuerdo a las leyes del Partido Comunista Chino. Allá no se tiene las mismas flexibilidades que tenemos acá en estos países donde hay el debido proceso y todos los trámites legales para que una persona pueda ser condenada. Realmente son trámites mucho más rápidos y mucho más drásticos para con la gente que tiene o haya cometido específicamente esta falta tan grave como es la traición a la patria, que eso es uno de los delitos más graves en China. Sí, hay que recordarlo que precisamente países como China, Singapur, son muy severos con el delito, ¿no? Precisamente, y obviamente el Estado tiene un poder muy grande, que es un Estado comunista y un solo partido, pero en lo capitalista son los más capitalistas, es un sistema híbrido, porque en el tema de mercado creo que desde los países más fuertes y más agresivos en el mundo en política económica a través de romper mercado. Recordábamos que, por ejemplo, muchas compañías tecnológicas y de manufactura chinas muchas veces entran vendiendo muy barato para romper mercado y una vez que logran posicionarse en el mercado empiezan a subir precios. No sé si de pronto los chinos están tomando un modelo parecido que tomó Japón cuando era 1960 y 70, ¿no? Japón no tenía mucha calidad, llegaron a pasar a los mismos Estados Unidos en calidad, les copiaron sus modelos, sus directrices, su tecnología y ya llegaron a hacer lo que llamaban el Total Quality Management, que era el control total de calidad. Y es precisamente lo que están tratando de hacer los chinos. Recordemos que compañías como Huawei, que era la creadora de redes, casi no tenía tecnología y esto era lo que veía como una alarma, tanto Europa como Estados Unidos en el tema del manejo de seguridad nacional en lo que se venía, porque el gobierno chino a través de estas compañías chinas de tecnología pues tenía acceso a toda la información de todos los medios tecnológicos como celulares, computadores y otros, pero esto más que tiene que ver a través de las redes. Pero retomando el tema de los países europeos con el mejor bienestar, los mejores del mundo, donde nombrábamos Canadá, donde nombrábamos precisamente Suecia, que estábamos mirando era la tasa de interés, pero nos referimos es a la inflación, haciendo una corrección. Estamos mirando que Noruega venía con una inflación del 5,4, pasó al 4,8, viene bajando la inflación. En el caso de la zona euro, como promedio, miramos que la inflación venía del 5,2 y bajó al 4,3. Esto, recordando la inflación promedio de la zona euro. Pero si miramos países juiciosos, por ejemplo, a nivel de inflación en la zona euro, miramos a Países Bajos que pasó de una inflación del 3% al 0,2%. Liechtenstein, que es un país muy pequeño, pero es que es un país con los mejores PIB per cápita del mundo, está casi siempre de primeras, de segundas o de terceras, con Producto Interno Bruto per cápita de los más altos del mundo, con una inflación del 1,6. Suiza 1,6, Bélgica 2,39, Bielorrusia 2,3, Kosovo 3,2, España 3,5, Portugal 3,6, países ya el motor de la zona euro, Alemania, pasa de una inflación del 6,1 al 4,5, Noruega, recordamos, del 5,4 al 4,8, su inflación, Francia queda estable en el 4,9%, Rusia sube su inflación del 4,3 al 5,2%, Italia sigue estable, pasa del 5,4 al 5,3%, pero miramos los países con más alta inflación de Europa, Turquía 58,94, Hungría 16,4 y Serbia 16,5. Pero si miramos los países de América, mirábamos que precisamente los países con más alta inflación, Venezuela 398%, Argentina 124%, pero los de más baja inflación, Costa Rica menos 3,28%, Guyana 0,33%, Panamá 2,2%, Ecuador 2,56%. Pero seguimos con los más altos. Colombia sigue, recordamos que pasa de una inflación del 11,78% al 11,43%. Le siguen Haití con 39,8%. Recordábamos, Colombia, último dato, 11,43%. Haití, 39,8%. Cuba, 41,77%.
y Surinam 53.8. Y hablando de la inflación a nivel global, uno de los factores que puede incidir en el 9% de incremento de los costos de alimentos es la probabilidad del fenómeno del niño. En la medida que el fenómeno del niño puede encarecer los productos como el arroz, como la soja, como el maíz, esas son las causas reales de la inflación. Entonces, si se llega a presentar este fenómeno, según los meteorólogos y según los centros de investigación, hay un 70% que en el último trimestre de este año, pues el fenómeno del niño se desarrolla a plenitud y tengamos las consecuencias de esta situación específica de climática. Entonces, hay que estar preparados porque la inflación no está en manos, digamos, en poder de controlar desde el punto de vista monetario. Ahí no están las causas. Si el fenómeno del niño incrementa en el 9% la inflación global, pues obviamente es un fenómeno que es estructural, o sea, algo que se genera. Así como, por ejemplo, se plantea en los cisnes verdes, en los libros que han escrito varios autores relacionados con todos los temas de transición energética, del cambio climático, toda esa serie de elementos son incontrolables por los seres humanos, porque cambio climático o una ola invernal o un fenómeno del niño o un fenómeno de la niña, pues no está en poder de ningún gobierno. Pero profesor, ahí es importante, perdón, hay una complementación de información. Ahí es importante hacer, por ejemplo, en el caso de Brasil, ya que usted está hablando de alimentos, que es un gran productor Sí. a nivel global, ahí sí hay una forma contracíclica, precisamente que son esos silos que se fabrican y se crean para guardar cuando hay sobreproducción. Y una de las formas precisamente para controlar esta inflación también es que lo que hacen muchas economías ordenadas también es, por ejemplo, muchos silos de soya, de maíz, de arroz, de trigo, de sorgo, los hacen precisamente y los llenan precisamente con estos productos para cuando vienen esos momentos de escasez. Entonces el gobierno con las empresas liberan precisamente una capacidad ya almacenada para mitigar esto. Entonces, si de pronto esto sí es un factor que se puede implementar, porque es que, profesor, recordemos que estos problemas de inflación que tuvo la mayoría de los países del planeta se generaron por alta emisión de dinero y porque no había una producción en el mercado, en los sectores de la economía que precisamente equipararan la masa monetaria que se enviaba al mercado junto con lo que se producía, porque había escasez. Obviamente, al haber escasez sobre un producto, expliquémoslo a los oyentes, cuando hay escasez de un producto, los precios tienden a subir. Eso es un factor. Otro factor, precisamente, también que puede pasar, es cuando hay sobredemanda sobre un producto, sobre una emergente variable. Por ejemplo, en el tema cuando se vino la pandemia no había tapabocas y obviamente la enfermedad disparó el uso de tapabocas. Eso es un efecto emergente. Pero ¿cómo se mitiga esto? Precisamente yendo de una vez a los actores de la producción. Por eso es importante decirle a los presidentes, la mejor forma de crear economía no es generando emisión de dinero, sino generando precisamente una emisión hacia la productividad que sí es positiva, que genera es un rendimiento y está atada hacia la producción, que eso es lo que genera buenos balances. Pero profesor Luis Alberto, lo citaba porque usted lo decía hace un momento, grandes productores de alimentos Brasil, mire que le bajaron la tasa y de pronto como que no le está generando algo bueno en el mercado porque la inflación pasó al 3.9 y la inflación venía bajando porque recordemos que Brasil tuvo una inflación por encima del 10%, ¿sí? Pero llegó a tocar por debajo del 3,90%, pero volvió a subir al 3,99% y de ahí pasó al 4,61% que tenemos en este momento. Y si recordamos precisamente las tasas de los bancos centrales, miramos que Brasil la tenía antes por encima del 13%, la bajó al 12,75%, y la inflación se les volvió a disparar. Entonces hay que mirar precisamente quién es el que está tomando las decisiones, porque hasta donde venían les iba funcionando muy bien. Pero entonces lo interesante es mirar en el resultado a quién está obedeciendo esta política y estos factores, que en el resultado se ve si es positivo o negativo. Iniciamos Panorama Económico Nacional con unas cifras bien interesantes. El gobierno nacional va a invertir 2.5 billones a través del Fondo Nacional del Ahorro y de FINDETER para personas y organizaciones comunitarias y todo lo que tiene que ver con constructores. Sabemos que la construcción es un eslabón importante de la reactivación económica. Tiene más de 25 subsectores, la madera, el vidrio,
muchos actores que intervienen en la producción, la construcción de una vivienda. Entonces se convierte en una de las políticas estratégicas del gobierno y repetimos cómo pues lo va a manejar a través del Fondo Nacional del Ahorro y a través de Findeter estos recursos para incentivar el desarrollo de la vivienda. Findeter va a invertir cerca de 1 billón y se dará una tasa preferencial del VR y a familias con ingresos de hasta 5 salarios mínimos que podrán acceder a vivienda nueva, vivienda de interés prioritario, hasta de 90 salarios mínimos mensuales. Entonces, básicamente esto va a ser un fuerte reactivador de la economía colombiana. Esa es una de las fórmulas, no es la única, pero sí es una de las estrategias importantes. Todos los gobiernos lo han implementado, los gobiernos pasados también lo hicieron, de estimular la construcción, repito, porque este es un renglón muy importante para reactivación económica por los subsectores que está encadenando, o sea, todo lo que implica la generación de empleo, la compra de insumos, la reactivación en cadena de muchas empresas, las ferreteras, las cementeras, todas las actividades que tienen que ver con la construcción se van a reactivar una vez se pongan en marcha estos 2.5 billones para créditos para vivienda a través del ministerio de este ramo y a través de 2 entidades estratégicas, tanto el Fondo Nacional del Ahorro como Findeter. Me parece bien interesante este programa y ya le digo, eso genera pues la posibilidad de que iniciemos una etapa de reactivación económica en Colombia en los próximos años. Sí, es muy importante esto que cita mi estimado colega, y esto obviamente sumado a las políticas que tiene que tomar el gobierno, ojalá tener en cuenta, profesor Luis Alberto, porque es que no sé si usted recuerda que veníamos analizando que el sector de la construcción en este país venía teniendo problemas por los factores de rentabilidad. Resulta que muchos constructores en Colombia venían construyendo con materiales de más baja calidad. Creo que aquí en Colombia hubo varios casos porque los valores no les cuadraban a ellos precisamente por el tema de la subida del dólar, por temas de que ya en la composición precisamente de los costos a través de esta industria no les estaban funcionando y no estaban siendo rentables. Ha disminuido precisamente el desarrollo de esto. Entonces es algo que tiene que mirar el gobierno, porque si suben impuestos a la inversión, si suben impuestos precisamente a los combustibles, si suben impuestos a las ganancias ocasionales y a otro tipo de indicadores que están atados a esto, pues es contradictorio. Pero mirando, profesor Luis Alberto, hoy cerrando el dólar, miramos que hoy cierran los 4.077 pesos y sube levemente el 0,06%. El dólar se viene moviendo de positivo a negativo por encima de los 4.000, por debajo de los 4.000. Hay nerviosismo en el mercado. Muchos preguntan qué pasará. Pues dicen que también el tema de las acciones en Estados Unidos viene a veces como que puede tener un reacomodo a la baja, porque pues recordemos que estamos en temporada de renta fija. Cuando hablamos de temporada de renta fija, precisamente nos enfocamos a que todo el tema de rentabilidad en el mercado lo están mirando es ya papeles como CDTs, depósitos a término fijo, que ya tienen una tasa pactada. Y obviamente con los decrecimientos en muchos sectores por demanda, pues obviamente pensarían que en muchas empresas de muchas industrias tendería a bajar ese valor. Y desde Los Ángeles, California, está con nosotros Jimena Charri para comentarnos cómo está registrándose la desaceleración económica a nivel nacional. Bienvenida, Jimena, a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico, aquí en La Voz del Derecho. Pues les cuento que acá en Los Ángeles estamos con 22 grados y cielo bastante nublado. Ya se empieza a sentir un poco frío y más bien gris. Tendremos máximas alrededor de los 24 grados para este fin de semana. Doctor oyentes, noticia del día: la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 13,25%. En un comunicado de prensa dice que a pesar de la reducción de la inflación anual, que está en 11,4%, su nivel se mantuvo alto y alejado de la meta. Las expectativas de inflación registraron ligeras variaciones. En el caso de los analistas, aumentaron a 5% para finales de 2024 en la mediana de la muestra. Las expectativas que se extraen de los mercados financieros también aumentaron entre agosto y septiembre.
La Junta subraya que una inflación alta genera elevados costos para la economía en términos de crecimiento y equidad y dificulta el financiamiento a largo plazo para los sectores público y privado. Adicionalmente, introduce distorsiones en la asignación de recursos y genera redistribuciones en contra de los estratos de ingresos bajos de la población. La mayoría de la Junta considera que con la información disponible no es prudente iniciar un proceso de reducción de las tasas de interés, cuya sostenibilidad en el tiempo enfrentaría riesgos importantes. Ahora, con respecto a el desempleo, pues una nota bien importante que hace ANIF al respecto. Dice que agosto trae consigo la cifra de desempleo más baja desde noviembre del 2010. Para el octavo mes del 2023, la tasa de desempleo nacional fue de 9,3% y dice que tanto las brechas de género como la composición del empleo continúan mejorando en lo corrido del año. La industria, los servicios sociales y el sector agrícola son los que soportan el empleo al alza en agosto, pues ramas como el comercio, que contiene a la mayoría de los ocupados en el país, y la construcción presentaron fuertes contracciones. Las cifras revelan que las dinámicas de empleo aún no capturan la desaceleración económica que se ve claramente en las últimas cifras del PIB y de indicadores líderes revelados por el DANE. En este sentido, es cuestión de tiempo que el mercado laboral se desacelere y converja con la dinámica económica. ¿Qué decir de esto, doctor? Sí, hay algo que yo quería comentar, precisamente complementándolo con lo que decía Jimena. Recordábamos que la política de interés en Colombia, la tasa, recordemos, es el 13.25%. Recordemos que la inflación anual es el 11.43% y la meta de inflación es el 3%, que no se está cumpliendo, obviamente, estamos muy lejos, pero hay una cosa que yo le quería tocar, profesor Luis Alberto, ya que estamos tocando estos temas para hacer interlocución, antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, que viene por un movimiento libertario, que es importante, va para el Consejo, ya se los presentaremos. Profesor Luis Alberto, que encabeza el presidente de la Superfinanciera, ya ha bajado 3 o 4 veces la tasa de usura, cuando la tasa de interés sigue estable en el 13.25%. Se supone que en macroeconomía, cuando la tasa de interés en un país, por eso se dice que es referencia, y no solo referencia precisamente para poner tasa de usura, sino otras. Entonces, ¿por qué se viene bajando ya en 3 o 4 ocasiones la tasa de usura cuando la tasa de interés ha sido estable en el 13.25%? Es una de las preguntas, porque eso no se puede tomar a dedo ni a criterio propio, sino que ese es un indicador que se desprende desde la inflación y desde precisamente la tasa que se le pone por parte del Banco de la República a la tasa de interés, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto? No, de eso hay mucha claridad. Yo he tenido la oportunidad de hablar varias veces en la emisora y a nivel personal y a nivel académico, en la maestría. Él estuvo dirigiendo el doctorado también y la maestría en la Universidad Javeriana. Se trata del profesor César Ferrari. Él tiene varios libros escritos donde se demuestra que evidentemente si éramos la situación económica de un país, tiene dos opciones: o volvemos un país especulativo o volvemos un país productivo. Si queremos que un país sea productivo, no se debe tener en cuenta tasas tan altas y exorbitantes, porque se revientan las empresas. O sea, no hay capacidad productiva, claro, que resista tasas de interés por encima de los parámetros del mercado internacional. Entonces, pero profesor, si hay una necesidad de un aparato productivo, de pequeñas y medianas empresas que se están liquidando porque no tienen el músculo financiero para acceder al mercado, si las empresas pequeñas y medianas se quiebran, pues no producen bienes y servicios, y esos servicios son necesarios para la sociedad, o sea que se van a encarecer los servicios y esos productos. Entonces se vuelve un círculo inflacionario imparable. Entonces el profesor Ferrari, en todas sus conferencias y recientemente como superintendente financiero, él dice que evidentemente la tasa de usura en Colombia es de las más altas de América Latina, y entonces él está trabajando ya en eso y siendo consecuente con sus teorías que ha defendido durante más de 20 años en la Universidad Javeriana de Colombia. Pero profesor, sí, está muy importante la explicación, pero es que acá el punto central y coyuntural no es los criterios del profesor Ferrari, sino los criterios de la matemática básica con respecto a la tasa de interés e inflación. ¿A qué voy? Por ejemplo, me parece una medida contracíclica negativa que el Banco de la República mantiene la tasa alta. Por otro lado,
obviamente él con su decisión de seguir bajando la tasa de usura sin que la tasa de intermediación haya sido alterada a la baja, que él la baje. Por lo que está tratando de hacer la tasa del Banco Central es precisamente volver el dinero un poco más costoso, volver el dinero más escaso, precisamente para bajar la inflación, que es precisamente para castigar un poco o para corregir esa masa monetaria de la que nosotros precisamente hicimos emisión en el mercado y que fue lo que nos generó gran inflación. Entonces, si por un lado la superfinanciera vuelve el crédito más barato, ¿sí?, y el Banco Central sigue teniendo su tasa estable sin bajarla, la opción del Banco Central, ¿cuál es? Que al mantenerla ahí, precisamente vuelva más escaso y baje la demanda sobre el dinero. Pero si por el otro lado está teniendo él una medida contracíclica para que abunde más el dinero, esto es lo que nos ayuda a frenar la inflación. Y obviamente esto analizándolo no desde lo personal, sino de los datos técnicos, que es importante que lo analicemos y lo profundicemos de este al próximo programa. Pero ya les damos entrada precisamente a nuestro invitado el día de hoy. Recordemos que él va por un movimiento que es libertario en Bogotá, está con Movimiento Salvación Nacional. Es una persona que es emprendedora, es economista. Su nombre es Antonio Peñuela, es de Bogotá, Colombia, y precisamente su perfil profesional nos dice que es un economista con énfasis en política y relaciones internacionales, candidato a magíster en historia de la Sergio Arboleda. Ha venido trabajando precisamente desde el activismo social en defensa de los proyectos que buscan preservar la libertad y la prioridad de la ciudadanía a través de las causas como la provida, lo empresarial y todo lo que va encaminado en defensa de la propiedad privada, que esto precisamente es una tendencia de la que viene trabajando algo Javier Milei, del candidato de Argentina que va a la presidencia, que va encabezando precisamente las encuestas, que son de ideas afines, que tratan de precisamente quitarle tanto poder al Estado y darle más poder a las personas a través de las libertades y los sectores productivos. Y miramos que sus áreas de conocimiento están en la política, en relaciones internacionales, análisis de parlamento, del Ejecutivo, en economía, estadística nacional y distrital. Miramos que también gestiona temas geopolíticos de la región, historia económica y política, y es promotor y ejecutor del activismo social en defensa de la libertad. Entonces acá con ustedes les presentamos un candidato que va para la alcaldía, para el Consejo de Bogotá, en esta nueva alcaldía que también se está lanzando, como Diego Molano, que hace 8 días lo tuvimos acá. Creo que tienen algo que ver, creo que están trabajando de la mano, precisamente por las ideas nuevas en Bogotá. Entonces aquí los presentamos con ustedes. Antonio Peñuela, los micrófonos son tuyos y bienvenido a este programa donde hacemos análisis y donde tienes la libertad de no ser político correcto, sino político sincero. Ok, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos, gracias a Alejandro por la invitación, a todos los oyentes, muy amable. A nuestro conductor Luis Alberto. A nuestro conductor Luis Alberto, un saludo fraterno desde acá, muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Y nuestro expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. Y a nuestro expresidente José Gregorio Hernández, un gran abrazo. Y bueno, pues me encanta que se esté hablando de libertarismo y que la emisora y el concepto sea La Voz del Derecho. Estaba leyendo y me decía, es la única enfocada en temas jurídicos y tiene un énfasis. Y lo interesante del libertarismo es que es un proyecto jurídico. O sea, la gente tiende a asociar al tema meramente... ¿Parte desde lo jurídico? La médula es jurídica. O sea, es un proyecto político de reducción de competencias estatales, con una concepción de reducir cada vez más el tamaño, con un criterio, no es arbitrariamente, sino con un criterio, y la médula de la propuesta es jurídica, recoge lo que se llama desde el derecho el iusnaturalismo, el derecho natural, eso lo recoge el libertarismo. Pero esto es para quitarle poder a los 3 poderes del sector público y para dárselos al ciudadano. Más que quitar, como digamos, bueno, ya en el tema de la separación de 3 poderes, que ese es otro tema ya de por sí un debate álgido dentro del libertarismo, el libertarismo en sí no cree en el Estado. Entonces, por consiguiente, la separación de poderes es, en términos realistas, o sea, en términos filosóficos, es inoperante. O sea, no es, porque al final se puede solapar alguna institución sobre otra y al final va a quedar imperando, no sé, la decisión última de la Corte o la del Consejo, o bueno, la instancia que sea, pero al final es la del Estado.
De acuerdo. Por ejemplo, ¿tú te has dado cuenta que hay algunas decisiones de las altas cortes que se meten en materia económica sin tener conocimiento económico? Total, por ejemplo. Entonces, a mí me parece es una arbitrariedad y una inoperancia total, ¿no? No, de O sea, acuerdo. es un exabrupto porque no se tiene conocimiento de la ciencia, porque es que recordemos, por ejemplo, los temas de factor económico, como los hablábamos, haciendo un estudio, los indicadores muchas veces ciertos economistas no lo saben analizar de profundidad. Lo que yo hablaba de la tasa hace un momento. O sea, tú tienes que coger un problema, por ejemplo, como es inflación, manejarlo con una tasa, ¿sí? Y sobre esa tasa articular muchas otras. Pero cuando hay alguien en una corporación que toma decisiones contrarias a lo que está haciendo un banco central que trata de ser juicioso, como el de Colombia, que creo que pues ha tenido muy buenos resultados, Sí, que obviamente que puede ser mejor, claro está. Es como hablábamos de un cambio en Colombia. De acuerdo que tiene que haber un cambio, pero es para bien, ¿no? Esa es la idea. Pues, claramente nosotros tenemos el eslogan y se hace el énfasis. concretamente para Bogotá, ¿cómo analizan el Estado bogotano? ¿Es muy grande, muy pequeño? Hay Hay una que cosa, reducir entidades. ¿Cómo claro harían que en sí, el caso bogotano? Porque como su aspiración es al Consejo. al Consejo, y lo aterricemos primero al que yo le Consejo digo de Bogotá. y que me gustó lo de la introducción de Alejandro es, habla como político sincero, entonces decirle a la gente, mira, todos los políticos se van a presentar ahorita diciéndoles, les prometo esto, les prometo aquello, el bien común, esto es para mejorar de todos, y lo primero que yo les voy a decir es que todo eso que le dicen es mentira. El poder y la política es imposición de intereses, de unos contra otros. Esa es la realidad de la realpolitik. Entonces hay que decirle a la gente, el espíritu de ayudar a la gente es válido, y eso se llama filantropía. Y está muy bien que nos reunamos para ayudar a las personas con bajos recursos, a los animalitos, a las mujeres, de cabezas de familia. Y esa es la labor del servidor público, ¿no? Pero paradójicamente, esa, digamos, entelequia de pensar que el servidor público, que ese es su espíritu, lo que vemos a la hora práctica es que llegan es a esquilmar, a mirar qué contratos hay, a mirar qué se puede hacer, a mirar cuánto hay para mí, etcétera. Y esa es la constante, y los problemas sociales se mantienen. O sea, llegan a esquivar la oveja del presupuesto. Exacto. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿cuánto es el presupuesto en Bogotá, por ejemplo? Por ejemplo. 26 billones. Listo. ¿Cuál es? Estábamos por encima de los 30 billones, sí. Hay unas diferentes cifras, depende del año, ¿sí? Oscila, pues hay unos presupuestos más bajos, más altos, pero hay un presupuesto ya amarrado que es el tema de movilidad, aproximadamente el 33%. 8 o 9 billones ya están, que es lo del metro, si subterráneo, ese no es el debate. Miremos los gastos muertos, entre comillas, pequeños, después de la educación y salud, que aproximadamente son 25 y después son 16, 18, los que más se gastan y tienen maniobrabilidad en la alcaldía, o los gastos, digamos, obviamente los de funcionamiento, que son 4 billones. Que son los costos fijos. Sí, pero hay uno que es el presupuesto de cultura, de Secretaría de Mujer, y todos esos de, por ejemplo, integración social, que ustedes van a mirar y tienen un carácter político, y suman en realidad 5 billones, o sea, plata en Bogotá. 5 billones. Sí, si uno suma todos. ¿Y qué hacen con eso? Nosotros muchas veces en Latino hemos visto cómo a través de la Secretaría de Cultura, lo que hacen, y hasta la misma de salud, hacen en la calle eventos para llevar el tema de la ideología de género. Cómo cogen para los niños eventos de teatro de la comunidad trans para decirles a los niños esto y llevarlos hacia esa condición de progresismo. Entonces se utilizan en esa tendencia, ¿no? Exacto. Entonces utilizan presupuesto público para hacer política. Y para hacer ese ejercicio constantemente, sin contar que, cómo es el tema de la Secretaría de Salud, de Educación, o sea, el tema de Secretaría de Educación. Pero lo que voy es que, ¿y en seguridad cuánto es? Seguridad es el 0.3 de inversión. De todo el presupuesto, solamente el 0.3. O sea, ni siquiera llega al billón de pesos. Ni siquiera llega al billón. Llega como a 15.000 millones. No llega ni a los 100.000 millones de presupuesto. Obviamente Bogotá llena un caos, inseguridad altísima, pero la plata la tienen ¿para qué? Para adoctrinar, para instrumentalizar a los niños. Para eso sí tienen la plata. Entonces lo que nosotros decimos es, mire, lo que nosotros podemos llegar a decir no es prometer, es decir, quiten. O sea, la estrategia libertaria es quitar cosas, reducir competencias. Entonces, en ese orden de ideas, las secretarías hay que reducirlas. De 12 hay que pasar mínimo a 8. Así como mi ley de 25 ministerios pasa a 9. Entonces nosotros tenemos es que reducir las competencias para que las que queden sean eficientes. Sí, es volver más efectivo precisamente el servicio público, ¿no? Exactamente. Es manejar bien el presupuesto y cortar la burocracia. Por favor, ¿le podemos explicar a los oyentes qué es la burocracia y ese gasto ineficiente? Pues que tal como tal, el concepto de burocracia, que es el buró, ¿sí? Es el poder del escritorio,
Es el poder del escritorio, es el poder administrativo del escritorio. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que pasa en ese orden de ideas? Buenas, ¿cómo estás? Lo que pasa es que cuando hay todo lo que hay en una realidad social son necesidades. Es la escasez de necesidades, sea pensión, sea salud, sea educación. La pregunta es cómo solucionamos en un mundo de escasez esos problemas para que sean más accesibles a la gente. O sea, lo que se llama en economía de aumentar la torta de Pareto, en economía, aumentar la torta de Pareto. ¿Cómo aumentar el bienestar social? Hay dos caminos. El Estado que te va a decir, yo te doy salud, yo te doy empleo, yo te doy pensiones, etcétera. Y el mercado que te va a decir, yo produzco, yo hago a través del capital. O sea, el acervo capital es lo que genera las capas de acervo capital, van a generar las capas de PIB, de producción de bienes y servicios, y con eso va a aumentar el poder adquisitivo de la gente y pueden conseguir con eso los recursos para comprar esos servicios y bienes que necesitan. Pero eso es lo que va tendiente a la producción, no precisamente el auxilio, ¿no? Porque es que muchos políticos lo que tratan de usar es el presupuesto nacional para generar un auxilio permanente, pero que no que vaya a la producción y que la gente produzca, ¿no? Exacto. Sino que tenga subsidios y auxilios, ¿no? Exacto. Que eso es lo negativo y eso es lo que deteriora un Estado, cosa que le estaba pasando precisamente a Argentina, que hacíamos el paralelo. También les presentamos el día de hoy otro candidato que tenemos, él sí ha estado ya en este programa Panorama Económico, ya ha sido candidato para edil, ha ejercido como edil de Bogotá en la localidad de Chapinero, es Juan Felipe Namén. Mucho gusto volverte a tener acá y pues tratando los temas de Bogotá que son tan álgidos, tan urgentes, como el tema de seguridad, como el tema de desarrollo económico, que no podemos dejar caer Bogotá en temas de competitividad, en tema de tener una ciudad pujante, el tema de transporte que también es vital, movilidad. Entonces queremos que nos cuentes cómo ha sido en un corto minuto, cómo ha sido tu experiencia y qué piensas aportarle a la ciudad en este nuevo periodo. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí es un placer estar acá. Un saludo especial para ti, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia del panorama económico en La Voz del Derecho. Son temas fundamentales. Un minuto quedaría súper corto, pero vamos a resumirlo de la siguiente manera. No, digo empezando para tratar estos temas. Bueno, perfecto. Nosotros nos hemos enfocado en crear comunidad. Que la comunidad sea protagonista de los temas. La seguridad no es solamente mayor pie de fuerza, Alejandro. La seguridad es tener entornos seguros con calles iluminadas, calles limpias, un sistema de recolección de basura eficiente, pero que el vecino se conozca con el vecino, que el vecino conozca a la policía, que sepa cuáles son las instituciones. Por eso hemos creado frentes de seguridad a lo largo de toda la localidad de Chapinero, para que la protagonista de la construcción de seguridad sea la misma comunidad. Imagínense todas las personas hoy tienen celular y cámara en su celular. ¿Cuántas cámaras están ahí aportándole a la seguridad? Cuando a mí me importa lo que le pasa al vecino como si me estuviera pasando a mí mismo y rompemos el paradigma de lo individual y pasamos al paradigma de lo colectivo, la seguridad empieza a funcionar. Cuando empezamos a apropiarnos del espacio público y le quitamos esos lugares a la delincuencia, pues las cosas empiezan a funcionar. Por supuesto, a largo plazo aquí hay que darle realmente oportunidad a los jóvenes de educación, oportunidades de empleabilidad, mejor dicho, de cómo generar una economía real para poder haber una migración social en Bogotá. Transporte público. El transporte público tiene que ser seguro para que las personas quieran dejar de comprar motos y poderse montar en lo que tenemos hoy, que es Transmilenio. Pero no solo eso, debe ser eficiente. Mire usted que la movilidad en Bogotá cada vez es más compleja. En la escala del Plan Maestro de Movilidad está el peatón. Entonces empecemos por el peatón. Andenes vueltos nada, que no tienen realmente una facilidad para movilizarse, si no mira la carrera séptima cómo se encuentra. No tiene baldosas podotáctiles para que las personas con discapacidad visual, por decir algo, puedan desplazarse de una manera eficiente. En los semáforos no hay los dispositivos sonoros para que sepan cuándo pueden cruzar las calles o no. Los mismos semáforos no son inteligentes. Deberíamos tener semáforos inteligentes para que cuando esté en rojo y no estén pasando carros, pues la movilidad, los carros puedan seguir fluyendo. Eso ayudaría demasiado. Las ciclorrutas, deberían construirse las ciclorrutas, de verdad. Aquí decimos que somos la capital mundial de la bicicleta. Gran mentira. Estamos lejos de eso. Quiero que hemos hecho llenar de taches amarillos la ciudad. Gran contrato, además de la administración de Claudia López, afectando la movilidad real del servicio público y privado de transporte y unas ciclorrutas que ni siquiera son bien utilizadas, como la de la carrera séptima, entre otras.
Entonces, realmente crear pues, carriles de ciclorrutas. Y para los vehículos, pues por supuesto que el pico y placa es importante, pero debería haber un pico y placa diferencial. No es justo que los bogotanos que pagan impuestos en Bogotá tengan el mismo pico y placa que carros que vienen de otras ciudades o municipios. De acuerdo. Y le quiero decir una cosa, todos los bogotanos salimos y pagamos los peajes, y del peaje hacia allá las carreteras son perfectas, del peaje hacia acá las carreteras son un caos. Mira la autopista norte. Juan Felipe, una pregunta, ¿a ti te parece lógico y correcto que, por ejemplo, Bogotá casi no tiene vías y cogieron un carril de la carrera 11 como ciclorruta? Pues, Porque mucha gente que se queja de eso. Creo que también cogieron otro carril de la carrera séptima y lo volvieron ciclorruta. O sea, Colombia, digo Bogotá, ¿por qué no está teniendo un plan vial? Porque eso es también lo que genera eficiencia y calidad de ciudad. No sé si tú te diste cuenta que en la estadística Bogotá apareció como una de las ciudades más trancadas del mundo. por supuesto, Bogotá es un caos. La ¿Qué pasa movilidad. con esto? Los bogotanos pierden 2-3 horas de su día en trancones en Bogotá. Yo estoy de acuerdo que la bicicleta es un medio alternativo de transporte amigable con el ambiente, que le ayuda además al físico de las personas, a la salud, pero se deberían construir las ciclorrutas, no afectar las pocas vías que ya tenemos, de además ciudadanos que pagan impuestos para tener sus vehículos, que además deben tener la tecnomecánica al día. Mire usted, Alejandro, el día sin carro. El día sin carro afecta el comercio de todo Bogotá, pero no solo eso. Mientras Bogotá está sola, el servicio público como los taxis y las plataformas abusan del precio, con un tema supuestamente ambiental, pero mientras usted lo vuelven a castigar como propietario de vehículo, las chimeneas de Fontibón siguen prendidas. Entonces, ¿realmente es un tema ambiental o es un negocio para Transmilenio? De acuerdo, ¿no? Además, un negocio. Qué bueno que lo citas. Y además, un negocio. O sea, parece que estuvieran haciendo a través de la ley efecto embudo, ¿no? Y a través de esas modificaciones de estar montando todo el mundo al servicio público, pero que tampoco es de muy alta calidad, ¿no? Y por eso cada vez hay más motos en Bogotá, Alejandro. Las personas prefieren, un Transmilenio vale 3.000 pesos hoy cada pasaje. Entonces, una persona prefiere comprar una moto que utilizar Transmilenio. Y además las motos, pues, sabe que después de 125 hacia abajo, pues no pagan impuestos, y son 3.000 pesos por pasaje. Usted va a cualquier parte de Europa y un metro con unas instalaciones realmente en perfección, subterráneas, vale €1 o menos. El Renfe en Madrid vale menos de €1. Mejor dicho, en toda Europa el transporte, además de ser subsidiado público, es muy económico a comparación de lo que tenemos hoy en día en Bogotá. Ya que estás hablando de eso, a nivel de tarifas de combustible, ¿no crees que aquí en Colombia y en Bogotá deberían quitar esas sobretasas, que lo que castiga precisamente ese incremento en el combustible? Recordemos que, por ejemplo, Colombia es un gran productor de energía. Nosotros somos autosostenibles en el tema de petróleo y gas, ¿sí? Con los nuevos gobiernos como el de Petro se quería desestimular mucho eso, metiendo al país en problemas y obviamente también a los gobiernos locales, también regalías, pero eso ya es tema de otras regiones. Pero, Juan Felipe, ¿usted no cree que es importante hacer un control político de esto y Bogotá, nación, también decirle a los ciudadanos y ser ética con ellos de estar bajando estas tasas para que los combustibles también sean más económicos? Por supuesto, a mí me parece totalmente inviable que nosotros, siendo un país productor de petróleo, vendamos el crudo y compremos combustible. Eso uno. Y dos, que le metamos una tasa impositiva a un bien que es tan esencial, ¿no? Por supuesto, es que esto es un medio. Si sube el combustible, pues suben los alimentos y sube todo. Y la inflación cada vez va a ser más grande y el costo de vida de los ciudadanos es más grande cada vez, pero los ingresos cada vez son o iguales o menores. Entonces, por supuesto, y además es una necesidad, la gente no va a dejar de utilizar su vehículo por más de que le suban la gasolina porque necesitan transportarse de alguna u otra forma. No todo el mundo puede montar bicicleta, no todo el mundo puede, ni le gusta, ni tiene por qué utilizar el transporte público. Entonces sí me parece que realmente nosotros como país no hemos pasado el primer sector de la economía, que es el extractivismo, y estamos relegados a las tarifas internacionales cuando podríamos producir todos estos bienes y servicios para favorecer a nuestra ciudadanía, por supuesto, claro que sí. Pero mira lo lamentable, Alejandro, que los representantes de la Cámara de Bogotá, hablemos de Bogotá, cuando son electos llegan, se posesionan y nunca hablan temas de Bogotá. Y llegan a cambiar hasta el argumento. Por ejemplo, tú ves el nuevo ministro que era liberal, que estaba trabajando antes con César Gaviria de la mano, y ahora es en el gobierno de Gustavo Petro, que era el que más protestaba por la gasolina, ¿sí? Y ahora sí se queda callado.
ahora no dice nada. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué no se hace un control de esto? A él le toca hacer caso porque es ministro, si no, lo echan. Por eso, pero entonces, ¿por qué llega a ser precisamente correcto políticamente y no es sinceramente político de lo que se debe hacer? Porque obviamente ustedes saben que el sector político y los políticos están para el bienestar de los ciudadanos, para cuidar el bolsillo de los ciudadanos, los intereses de los ciudadanos. Pero queremos que tú nos cuentes con respecto a estos temas que estamos tratando, qué es lo que tú, minutos, Alejandro, nos quedan 2 minutos. qué es lo que Antonio de piensa programa de estas cosas. Sí. para hacer la distribución del tiempo. Sí. ¿Vale? Dale, bueno, gracias. Pues a mí me parece que lo importante de todos estos temas y la parte crítica es no caer en el concepto de, porque esto lo pueden maquillar los estatistas, gradualizarlo un poquito más y todo, en lo que se llama el ecofanatismo, en lo que se llama el fetichismo de eso. Nadie está diciendo que, y de este lado, que hay que afectar al medio ambiente, a lo que sea, ni nada, pero sí caer en esos conceptos de sistema amigable, no, hay una cosa, quien decide sobre la propiedad de tu carro, de la bicicleta, de la moto, ¿quién es? ¿Un burócrata o el ciudadano? Eso es así de simple. Entonces, cualquier acción en contravía de eso es una acción en contra de ese ciudadano particular. Entonces, el pico y placa es inmoral e injusto porque está secuestrándote el carro. Que se disminuye no sé qué cosas, no sé qué, o en el tema de la misma energía o en el tema de la moto. Eso lo determina el ciudadano. Lo debería determinar y lo debería determinar ¿cierto? el ciudadano. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece que lo más importante es quitarse, digamos, porque ¿qué pasa? Miren el POP, el POT. Su estructura y su cosmovisión es afectar la propiedad privada a través de todo ese lenguaje de sensibilidad ambiental, entre comillas sensibilidad, porque realmente no soluciona ese tema. Sí. Toda actividad humana afecta al medio ambiente. Toda. Entonces, ya que tú estás hablando de eso, voy a hacer una intervención, que eso lo hablamos muy con Luis Alberto, y a ver tú qué piensas de esto. Pero en cortas palabras los dos, y ya para hacer un cierre de programa, para ver dentro de los oyentes que ustedes tienen y allegados por qué votar por cada uno, que quiero que hagan ese cierre. Pero hay algo muy importante. O sea, Colombia, primer reglón de exportaciones, petróleo y carbón, porque el presidente se pone a atacar un sector que en este momento el planeta está ávido de eso. Pero si hablamos del sector tecnología, nuevos carros, vehículos, van a funcionar con cobre, que toca extraerlo de la tierra, con el litio, que toca extraerlo de la tierra, con las tierras raras, que toca extraerlas de la tierra. Entonces, ¿por qué usamos un argumento a veces falso para hablar de las nuevas tecnologías y para hablar de las nuevas tendencias que también toca hacer exploración? Hay algo que estamos de acuerdo, que hay que hacer un cuidado del medio ambiente y hay que saber manejar estas industrias, pero Colombia no puede descuidar su sector energía, que es vertebral y estructural. Pero comencemos con Felipe Namén, ya para cerrar el programa. ¿Por qué votar por Juan Felipe Namén de nuevo como edil de Chapinero? Hombre, muchísimas gracias por esa pregunta, Alejandro. Yo quiero decirle a todos los que nos están escuchando que Bogotá, después de esta administración, va a enfrentarse tal vez a sus momentos más difíciles en materia de movilidad, de seguridad, de administración eficiente de los impuestos que pagamos los bogotanos, de cuidado del medio ambiente, porque esa administración de verde no tendrá nada, se lo tengo que decir, y la invitación es a elegir o experiencia o conocimiento o improvisación. Yo he sido 2 veces edil de esta localidad, conozco el presupuesto de la localidad, conozco qué es el Fondo de Desarrollo Local, hemos caminado barrio a barrio, conocemos las necesidades de la ciudadanía y me alegra poder decirle que hoy la gente sabe qué es un edil. Anteriormente hablábamos en el ejercicio en la calle con la ciudadanía, no saben qué es una JAL, no sabían qué era un edil, para qué estaba, y hoy se sienten representados. Entonces, hay muchos temas por los cuales luchar, seguir defendiendo la carrera séptima, decirle no a la carrera séptima, no al Transmilenio por la carrera séptima que nos quieren obligar e imponer Claudia López, seguir luchando por nuestros cerros orientales, no a esas mansiones ilegales, además en zona de reserva forestal, desviando cuerpos de agua, talando árboles, alterando el paisaje, ¿no? Servicios públicos domiciliarios. Quiero crear el primer consejo local de Bogotá de servicios públicos domiciliarios, para que las personas sepan cómo reclamar ante las empresas prestadoras de servicios públicos cuando no hay una buena prestación de los mismos. Queremos crear el primer consejo local de comercio formal. Usted ve que la reactivación económica se ha volcado a la informalidad, lo cual es lamentable. Mientras los empresarios también, que pagan impuestos, que generan además empleo, solamente las entidades distritales los atacan, cómo los sellan, por dónde se les meten. La informalidad cada vez es mayor. Entonces, usted tiene una venta de perros calientes en su local y hay 10 vendedores de perros calientes en el espacio público, y queremos recuperar además el espacio público para la ciudadanía. Por favor, recordémosle a los oyentes y a tus seguidores, ¿por quién votar Juan Felipe Namén
Juan Felipe Namén, el número y partido. Claro que sí. A todos los que nos están escuchando, quiero invitarlos a que este próximo domingo, 29 de octubre, vayan muy temprano a las urnas. Por lo general sabemos que los domingos de elecciones llueve, así que domingo 29 de octubre los invito a que tomemos la mejor elección por Bogotá. Los invito a votar por Carlos Fernando Galán a la alcaldía, Armando Gutiérrez del Partido Liberal con el número 5 y ese servidor, Juan Felipe Namén, edil de Chapinero, marcando la L del Partido Liberal y el número 81. Somos las cabezas de listas de este partido, aspiramos a nuestro tercer periodo, sacar la mayor votación, así que L81, creer es posible. Y Antonio Peñuela, tú que vas para el consejo, también comunícate con tus seguidores oyentes por qué votar por Antonio Peñuela. Bueno, esto es un poco disruptivo como libertario. Yo no les voy a decir a nadie que voten por mí. La gente es más que un voto. Y esto va más que un voto. Y esto va más allá del 29 de octubre. Lo que les digo a la gente es que se preparen políticamente, ideológicamente. Esto es un concepto de guerra ideológica. Cada 4 años los politiqueros de todos los partidos van a decir, voten por mí, voten por mí, voten por mí. Y los problemas siguen siendo totalmente los mismos. Les invito a que pasen, yo tengo un collage de cómo está Bogotá grafiteada. Ni ediles de ningún partido, ni concejales de ningún partido, ni la administración y aún más. Los grafites más ofensivos que están es al frente del Palacio del Líbano. Al frente, ahí en plena Plaza de Bolívar. Son los grafitis más ordinarios. Y de por sí en toda Bogotá, basura, todo. Esperamos a los políticos, esperamos al edil, esperamos al concejal. La invitación es decir, unámonos como sociedad civil, como lo hemos hecho, como le pintamos a las feministas el puente de la 30 con 26, se lo pintamos, pero ciudadanos. O sea, a Bogotá lo salvan los ciudadanos. Entonces, si la gente quiere aprender de batalla cultural, de no dejarse comer y dejarse tramar de cada politiquero de cada 4 años, pues invito a que entre al concepto de la batalla cultural, a que nos conozca como libertarios y que aprenda este concepto que es tan interesante y que no se deje tramar cada 4 años. Y en ese orden de ideas, pues si me quieren acompañar en ese proceso de aprendizaje constante, soy Antonio Peñuela, Hispa Libertario. Y si por convicción le llaman la atención a estas ideas, estoy en el 11 de la libertad por Salvación Nacional. Pero esto va más allá de un voto y la gente es más que un voto. Movimiento Salvación Nacional, número 11 para el Consejo por Bogotá. Para el Consejo de Bogotá. Estamos claros. Listo. Llegamos al final del programa, querido Alejandro, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos Jimena Charri de Los Ángeles, California. Acá en Bogotá estuvimos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza, y nuestros invitados, Antonio Peñuela, candidato al Consejo, y Juan Felipe Namén, candidato a la Junta Administradora Local de Chapinero. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Panorama Económico. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.